Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero, el espacio que se ha organizado para hablar eh, sobre esta terrible pandemia que afecta al mundo, la destrucción de la economía global en el mundo, la situación y la manera particular como afecta al Perú, América Latina. Pero ya lo hemos dicho más de una vez, detrás de estos problemas que enfrentan la economía, la sociedad, la política y las instituciones, a nuestro entender, hay una intensa guerra ideológica, una intensa guerra de ideas que algunos quieren ignorar o desdeñar, porque siguen creyendo que la caída del muro de Berlín significó el fin de la historia, el fin de las ideologías. Bueno, los hechos que se van sucediendo uno tras otro nos van indicando que no es así. En Estados Unidos se han querido destruir las estatuas de los padres fundadores. Es decir, la Primera República, una de las repúblicas más grandes de la modernidad, por no decir la principal, está destruyendo a los padres fundadores, es decir, a los padres que la han fundado, a la gente que pensó, que diseñó esta arquitectura institucional. Bueno, en Londres también se ha mancillado la estatua de Winston Churchill, el gran líder de la lucha antirracista contra la Alemania nazi, y precisamente se ha mancillado acusándolo de racista. En el Perú también pasan estas cosas, ¿no es cierto? Las empresas cambian los títulos de sus marcas, la marca negrita abandona el concepto de negrita y así sucesivamente. Bueno, estos son temas ideológicos. Para hablar de estos temas, de este mundo global, de esta guerra intensa ideológica, hemos convocado a nuestro amigo Miklos Lucas, un reconocido filósofo, profesor universitario, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación desde el Reino Unido, donde reside nuestro amigo. Buenas tardes, Miklos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Víctor Andrés. Un placer siempre conversar contigo. Si yo te preguntara así, de frente, como una conversación de café, ¿cómo explicar que se derrumben las estatuas de los países más libres, más prósperos de la tradición occidental, de sus fundadores, de sus salvadores? ¿Cómo explicar esto, Miklos? Bueno, es muy sencillo, en realidad, la explicación. ¿Cuál es el propósito? Vamos a explicar cuál sería el propósito, ¿no? El propósito es crear un nuevo mundo, literalmente. Para crear un nuevo mundo, tú necesitas deshacerte del pasado. Ese pasado que te ancla a tu presente y que te da cierta identidad, que te da que te permite posicionarte en el mundo tal como lo conoces. Cuando estás creando, tienes la intención de abrir un nuevo mundo, todo aquello que pertenece a ese pasado tienes que borrarlo. Y es un esfuerzo que no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que haciendo uso de estos fascinerosos, ¿no? Están tratando justamente de destruir ese acervo de historia. Cuando tú borras la historia, borras la identidad, o sea, el concepto de nación lo empiezas a debilitar. Va muy en línea con esta idea de multiculturalismo que se ha venido martillando durante décadas ya desde los organismos supranacionales y desde plataformas políticas progresistas, ¿no? Que ahora también con mayor fuerza lo vemos en el caso de los Estados Unidos, como bien mencionadas, con Biden, que es un sujeto con demencia senil, que no es el hombre que está realmente dirigiendo la política o la alternativa opositora a Trump, sino que es simplemente el títere que han puesto quienes están manejando detrás esta idea de reescribir la historia, ni siquiera reescribirla, destruir la anterior y empezar a escribir una nueva. Y con esto termino, esto tendría que ver también con el tipo de futuro, ¿no? ¿Qué nueva historia se pretende crear? Ahora, lo impresionante es que, por ejemplo, hay una estatua de Lenin en Seattle que no ha sido tocada para nada, ¿no es cierto? Y los padres fundadores, digamos, hay un, se- se- la estatua de Andrew Jackson ha sido mancillada, hubo atentados contra las estatuas de Washington, de Jefferson. De pronto, la historia es sacada fuera de su contexto, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si tú sacaras fuera de contexto a Platón y Aristóteles, tendrías que acusarlo de esclavistas, Así es. Ujú. porque ellos vivieron en ciudades de Estado donde la esclavitud era parte de las tradiciones sociales, pero sus aportes son universales para la racionalidad occidental.
pero si sacaras fuera de contexto, tendrías que descartar a Platón y Aristóteles. Bueno, eso es lo que está detrás de este tipo de movilizaciones, en el caso, por ejemplo, de Churchill, ¿no? Es racista porque el Imperio Británico fue racista, a pesar de que el Imperio Británico fue el primero en prohibir y perseguir el racismo, y a pesar de que Churchill es el líder antirracista mundial contra el nazismo, la resistencia. Entonces, ¿qué hay detrás de esto en términos filosóficos, estimado Miklos? ¿Tú crees que esto es la razón, el culto, el altar a la razón que pretende sacar a la historia y a los contextos históricos de los hombres y sus pensamientos? ¿No sientes que hay algo de eso? Claro, por supuesto. Lo curioso es que se apela a la razón para abolirla. Esa es la contradicción más grande. Se apela a la razón de las masas, pero lo que están haciendo las masas con sus reacciones es justamente abolir la razón, y es una adoración a las abstracciones. Lo que estás viendo ya no son modelos teóricos que podrían haber surgido de la observación empírica de la realidad, como ocurría, por ejemplo, hasta cierto punto con el liberalismo, ¿no? De fines del siglo XVII, con Locke, que observa los peligros que tenía el Leviatán, entonces había que ponerle ciertos contrapesos. Eso nace de la observación porque obviamente tenías abusos, se producían abusos por parte de los gobernantes, pero ahora lo que estás apelando es a una razón para la destrucción de esa razón. Y nuevamente, cuando tú hablabas de la destrucción de estos monumentos, si te has fijado, también es no solamente la abolición de la historia, sino es la abolición del lenguaje. Hay palabras que tú ya no puedes usar o palabras que se les está cambiando el sentido, porque finalmente el lenguaje también es convenciones, ¿no? En la medida que tenemos convenciones, podemos entender que, por ejemplo, esto es un vaso y estamos de acuerdo que esto es un vaso, pero cuando alguien empieza a llamar a esto oveja y el otro le dice que un carro es una casa, todas estas convenciones tan elementales que nos permiten comunicarnos, que son realmente los fundamentos básicos de la sociedad, de la civilización, empiezan a ser horadados. Tú me decías te diría con qué propósito, ¿no? Bueno, va aparte a las cosas que yo he venido hablando en los últimos meses, ¿no? Esta idea de empezar a generar o producir una sociedad mediada, cada vez más automatizada a través de tecnologías. Para eso tú requieres reconfigurar y redefinir al ser humano. Ahí, por ejemplo, podrías tener las ideas de los trans, ¿no? Transgénero, transespecie, transraza, todas estas cosas que parecen inofensivas, lo que están haciendo es literalmente redefinir lo que significa ser humano, reconfigurarlo no solamente ideológicamente, sino también físicamente. Y aquí entra el tema de las tecnologías. Entonces, cuando se habla en términos, cuando tú dices, ¿por qué ve uno que hay liberales que son funcionales? Uno dice, pero hay liberales que son funcionales a la agenda progresista. Nuevamente, este es el punto central de este debate, de esta pugna. No se trata ya de temas de mercado o Estado. En el fondo, el fin último de este progresismo globalista es, como te dije, redefinir, reconfigurar al ser humano. Tú puedes hacer eso desde ambos extremos, desde el Estado a través del colectivismo. Ahí ves, por ejemplo, por qué las estatuas de Lenin o de Marx no se tumban, porque el comunismo es funcional a esta idea de colectivizarnos para ser parte de estas sociedades automatizadas. Pero por el lado del mercado, de la derecha, del liberalismo, podrías, sobre todo estas versiones liberales que son hiperindividualistas, no tanto hipermercadistas, sino hiperindividualistas, que llegan a un punto de absoluta neutralidad moral. Ese es el peligro. Cuando dicen, cada persona hace lo que se le dé la gana y yo no soy quien para juzgar. Eso es un punto de neutralidad moral que es sinónimo de relativismo. Y el progresismo en esencia es relativista. Entonces lo que están haciendo ahí es, cuando tú hiperfragmentas a la sociedad, cuando tú le dices a cada uno que tú eres dueño de tu propio destino y lo único que necesitas para ser feliz es verte el ombligo y consumir como loco, entonces lo que estás haciendo es fragmentar a la sociedad. Cuando la fragmentas, la debilitas. Cuando la tienes debilitada, es más fácil colectivizarla. O sea, al final se Ahora, termina siendo contrapesos. mira, qué interesante lo que tú dices. Todo lo que tú has descrito es, acá en este programa dialogamos con Alexis López, un intelectual chileno, que habló de la importancia de la deconstrucción en la estrategia marxista, es decir, la idea de ir deconstruyendo el lenguaje. Tú lo has dicho con absoluta claridad, ¿no es cierto? Es decir, se van cambiando
las palabras, sus vínculos, sus significantes, sus significados, para vaciarlos de contenido, ¿no es cierto? Y en este camino, libertad, tolerancia, equilibrio, lo que tú quieras, adquiere otro sentido. Y finalmente surge una nueva intolerancia, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estamos viendo con el tema de las estatuas. Ahora bien, te quiero plantear un tema que puede ser polémico. ¿Y qué pasa si los deconstruccionistas nos han ganado el concepto de liberalismo? Mira, por ejemplo, Adam Smith era un hombre liberal en economía, ahí está la riqueza de las naciones. O sea, tú miras y efectivamente es un liberal económico, la mano invisible. Pero si tú miras la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith es un conservador. ¿No es cierto? Tú miras, es un conservador. Pero sigamos, Miklos, mira, Hayek es un liberal en economía. Ahí está el orden espontáneo, ¿no es cierto? Así es. Pero es un conservador en filosofía, en historia y en instituciones. Lo mismo Mises. Te sigo desarrollando una idea para ser más provocador. Margaret Thatcher era liberal en economía y era una conservadora en todos estos. Ronald Reagan o Hume o la Ilustración escocesa. Ya estamos yéndonos, creo, al terreno académico y eso no es bueno mucho en periodismo. Pero, ¿qué pasa si nos han ganado también el concepto liberal? Porque después ya te quiero plantear el tema de qué es ser conservador y ser liberal. Bueno, yo creo que, ¿qué pasa si ya no es un condicional? Yo creo que ya es un hecho. Nos Ya, ganaron todo. yo creo que ya el liberalismo se define, o sea, el problema del liberal, el primer gran problema del liberal es que cuando alguien se dice liberal, no está diciendo nada, porque tú tienes un espectro de liberales dentro del mismo eje, tú vas a tener una serie de liberales, y vas a tener liberales que van a ir hasta, vamos a decir, el objetivismo randiano, vamos a decir, anarcocapitalismo rothbardiano, ¿no? Un liberalismo individualista y súper economicista, pero al otro extremo vas a tener a los socioliberales, que son amantes del estado de bienestar, ¿no? Y que vas a tener tres tradiciones, la tradición miliana de Inglaterra con John Stuart Mill, la tradición de Rawls en los Estados Unidos y la tradición ordoliberal en Alemania, ¿no? La economía social de mercado. Entonces, fíjate, dentro de este liberalismo y entre medio vas a encontrar a los clásicos como Smith, vas a encontrar a la escuela austríaca, dentro de la escuela austríaca vas a poder hacer divisiones también, esa escuela austríaca primigenia con Karl Menger y von Baerk y todos estos economistas que matematizaron un poco la economía, y después aquellos que son como Mises y especialmente Hayek, ¿no? Que nace como una respuesta al colectivismo socialista, esto es economía de planificación central. Entonces, si te fijas, cuando te dices liberal, tendrías que ponerte el apellido. ¿A qué liberalismo? Tienes escuela de Chicago, tienes los friedmanianos. O sea, hay de todo. Y entre estos extremos, o sea, aquí tienes puntos que contrastan. O sea, un anarcocapitalista jamás va a entrar en diálogo con un liberal, con un socio liberal miliano. Sería muy difícil, ¿no? Porque unos ascriben el uso del Estado y los otros no quieren el Estado. Ahora, ¿por qué ha ganado el progresismo, creo yo? Porque, como tú decías, este deconstruccionismo que nace con Derrida, Jacques Derrida, que habla, ¿no? Y toda esta serie de filósofos franceses, porque los franceses siempre han tenido estas ideas medio torcidas y son los que más problemas han causado en la filosofía mundial, han sido los franceses. Cuando tú hablas del deconstruccionismo, lo que Derrida te decía es que tú podrías, o sea, tú podías darle un sentido de acuerdo a cómo ordenaban las palabras, pero tenías que leer entre líneas y tú podías modificar esos significados haciendo un uso correcto de las palabras. El problema es qué significado transmitías con esos mensajes, con esos textos que tú habías escrito. Te decía que todo era absolutamente relativo. O sea, tú el mensaje que podías pasar era completamente relativo. Pero ahí, y esta es una crítica de Scruton que para mí es brutal, cuando un deconstruccionista derridiano te dice que todo es relativo, lo que te está diciendo es que no le creas nada. Porque como no puedes llegar a una verdad absoluta, todo, absolutamente todo, carece de posibilidad de ser creíble, porque todo es relativo, todo va a depender de mi interpretación. Y ahí entra el tema de por qué el progresismo ha ganado. Porque ahora liberal
significa ser todo y nada. Significa amar al individuo por sobre todas las cosas, pero también significa amar al mercado, pero también significa amar la igualdad. Y ahí vemos también conflictos brutales, por ejemplo, ¿no? Si es posible ser iguales y libres al mismo tiempo, yo creo que eso no es posible. Entonces yo creo que esa pugna ya la han perdido. Ya, bueno, quizá ahí, bueno, es un matiz, ¿no? Yo siempre creeré que un verdadero conservador que defiende la historia, las instituciones, la tradición, solamente puede ser un buen conservador si es que es liberal en economía. Ahora, un verdadero liberal que realmente quiere la libertad económica solamente puede considerar la libertad económica si hay instituciones. El orden espontáneo es el orden de la historia, Así el es. orden de las costumbres. El orden espontáneo de Hayek es el orden de la historia, es el orden de las costumbres, es el nexo de Hayek con Björk, pero en fin. Yo quiero ahora, digamos, eso es un tema que no, a veces estos espacios son muy reducidos para seguir tratándolos, es parte de una discusión. Finalmente, los defensores del republicanismo, de la libertad política, de la libertad económica, tenemos que renovarnos y reformarnos como lo ha hecho el marxismo. Estos señores se reforman y se renuevan todos los días en términos ideológicos, porque esa es su obsesión. Ahora, yo te quería preguntar en este contexto, porque he visto muchos trabajos tuyos, muchas expresiones, ¿cómo se debe definir a un conservador? ¿No? Es un tema particular tuyo. Y luego te voy a preguntar cómo se debería definir a un liberal, según tu aproximación. Ok, bueno, un conservador se define como una persona que cree en la experiencia, que es escéptico, que no cree en teorías, o sea, no se adscribe, no es militante de ideologías, que cree en la familia como núcleo central de la sociedad, no del extremo hiperindividualista ni del extremo hipercolectivista, que entiende la importancia de las instituciones y del legado, ¿no? De la prueba y el error de generaciones anteriores. Por lo tanto, no asume esta actitud arrogante de decir, como ya tengo un smartphone, ya soy mucho más inteligente que todos esos ignorantes viejos que vinieron antes. No, nosotros valoramos esas pruebas y errores diciendo que son producto de la sabiduría de muchas generaciones. ¿De qué manera uno que se emancipa con un celular va a pensar que es superior a ese acervo de conocimiento que ha sido heredado con el tiempo, ¿no? Y principalmente no tenemos una visión contractualista, no asumimos esta idea de que firmamos un contrato social con el Estado como lo hacen los liberales, mucho menos nos sometemos al colectivo para ser proletarios estándar, ¿no? En esta utopía que es el comunismo, sino que decimos lo más importante, y creo que este es lo que define el conservadurismo en su raíz, es lo que Burke llamaba la asociación intergeneracional. No solamente existimos para qué, para continuar el legado de quienes nos antecedieron, de nuestros padres, nuestros abuelos, pero también con la responsabilidad de heredarle o legarle a nuestros hijos y a quienes vengan un futuro mejor. Es decir, esa continuidad histórica, anatómica, fisiológica, ¿no? Que nos identifica no solamente como personas, sino también como seres humanos. Eso para mí es la esencia del conservadurismo. El, eh, la idea de que, por ejemplo, se asocia siempre y se dice con muy mala leche, con mala intención y con ignorancia que los conservadores son fanáticos. Tú no vas a encontrar textos sagrados del conservador, porque también es un error decir que los conservadores son todos fanáticos religiosos. Ese es, podría refutarlo, no lo voy a hacer ahora, pero podemos discutirlo después. Esa es una estupidez. Cuando alguien te diga esto es un ignorante. Por Pero nosotros, supuesto. nosotros no tenemos textos canónicos. Tú vas a hablar de los comunistas y está el Capital, es la Biblia. Tú vas a hablar con los libertarios y existe ahora la enciclopedia libertaria. Es un texto canónico. Y el liberalismo también tiene sus textos canónicos. El conservadurismo no tiene textos canónicos. Miklos, un poco para resumir, un conservador podría definirse como un hombre o un pensador que desconfía de la razón como el gran laboratorio de la construcción de la sociedad, ¿no? Es decir, y confía más en la historia, en la tradición y en las instituciones que precisamente en lo que tú has señalado
Björk decía que las instituciones es el diálogo entre los muertos, Claro. los vivos y las futuras generaciones. Ujú. Una institución como el Senado romano tiene 1000 veces más sabiduría que el mejor texto de un iluminado de la Ilustración, ¿no es cierto? Por eso Roma es la república más longeva, 450 años, ¿no es cierto? Entonces, el conservador acepta la tradición histórica, acepta la realidad de las instituciones, acepta el papel de las generaciones, pero ¿qué lo diferencia? Porque esto es importante, Miklos, de un reaccionario. Un reaccionario generalmente es el que quiere volver las cosas al pasado, ¿no es cierto? Un conservador, y esto es muy importante, porque un conservador, a ver, si uno defiende el concepto de familia, es porque la familia es un sustento de la civilización occidental real hasta ahora. Eso no significa desconocer los derechos de otras opciones sexuales, de otras minorías, Ah. ¿no? ¿Qué significa ser conservador y reaccionario, según tu criterio? A ver, tú vas a ser conservador, y aquí quiero desmitificar un punto. Se dice que el conservador pasivo, ¿no? Conformista, lento, que le tiene miedo a todo. Eso es falso. Eso es propaganda política tanto de los zurdos como de los liberprogres o libertontos a los que yo me refiero. El conservador es reformista por excelencia. El conservador, ojo, esto es contraintuitivo para toda la gente que lo ha escuchado, primera vez que lo escucha, nosotros los conservadores somos reformistas, pero hay una diferencia entre ser un reaccionario hacia el pasado, como existen, podríamos hablar en este caso de los primitivistas, ¿no? La gente que no ha escuchado esto, métanse y lean sobre los primitivistas o sobre los neoluditas, gente que no quiere vivir en el presente y que se quiere regresar al pasado. Esos son reaccionarios que van hacia atrás, pero también tienes reaccionarios que van hacia adelante, que son los comunistas y curiosamente ciertas variantes del liberalismo, revolucionarios. Y el conservador, y esto fue lo que advertía Burke ¿no? en reflexiones sobre la revolución en Francia. Ojo con lo que están haciendo, porque lo que están haciendo no es cambiando nada. Y a él le demos esta idea de que es muy fácil destruir, porque es entretenido, rápido y genera adrenalina, pero es difícil, es muy duro construir, porque es lento, tedioso y generalmente no es muy emocionante. Los reaccionarios hacia adelante destruyen, no cambian, destruyen. Eso es un punto muy importante. Y vean las revoluciones. La Revolución Francesa ahora se romantiza y todo, pero la Revolución Francesa fue una destrucción esclava masiva que parió a Napoleón Bonaparte y una guerra que duró. Un agregado ahí, Ujú. antes de la Revolución Francesa, las guerras en Europa dejaban 35.000, 25.000 muertos. Después de la Revolución Francesa, eran millones los Así muertos. es, Los así es. cementerios se hincharon de cadáveres. Eso es la Revolución Francesa, pero sigue desarrollando. No, claro, entonces lo que te decía es, nosotros decimos, claro, ¿quién no va a querer cambiar? El conservador, como te dije, parte de la experiencia. Y ojo, quiero hacer una aclaración. Nosotros valoramos la razón tanto como los demás, tanto como los liberales. Lo que decimos es, nosotros no creemos en ese hiperracionalismo. Y entre teoría y evidencia, lo que yo veo, voy a escoger lo que yo veo. Por eso es que tú vas a, por ejemplo, en un caso particular, la ideología de género. Te aparece un doctor con un PhD de Harvard diciéndote que lo que tienes adelante no es un hombre castrado, sino que es una mujer, un trans. Y el conservador te va a decir, mira, me puedes venir con toda la teoría que quieras, pero lo que yo estoy viendo es un hombre disfrazado de mujer. No sé si me Claro, entiendes. mira, este, has tocado a Björk, ¿no? Y creo que todo empezó ahí, en Occidente, ¿no? En el debate. Edmund Björk era un irlandés, un inglés, un pensador, ¿no es cierto?, que debatió con Thomas Paine. Ambos estuvieron de acuerdo. Thomas Paine era otro inglés que se fue a vivir a Estados Unidos, Benjamin Franklin lo invitó a vivir a Filadelfia, pero ambos defendieron, por ejemplo, la revolución de Estados Unidos, ambos defendían los derechos de la India frente al imperio británico, o los derechos de la libertad religiosa de los irlandeses. Digamos, eran los dos grandes pensadores de ese entonces, muy de acuerdo en todo. Pero de pronto viene la Revolución Francesa, que en octubre asalta la Bastilla y en agosto asalta el Palacio de Versalles, arrasa con todo lo existente y en nombre de la razón, en nombre de la iluminación, destruye
toda la historia, todas las tradiciones que había construido Francia a lo largo de siglos. El resultado, el Reino Unido hasta ahora tiene 4 siglos de república y Francia tiene no sé cuántas repúblicas, quinta república, ahora no sería nada extraño que se venga una sexta república. Entonces, la cosa empieza de ahí, la razón versus la historia, la tradición y las instituciones. No para no reformar, no para no cambiar, sino para ver cuál es el papel de cada elemento en la transformación social. Algo de eso hay. Sí, claro. O sea, tú puedes, hay un gran libro de Yuval Levin, que es un autor estadounidense que yo recomiendo leer, que es El debate entre Paine y Burke. Y él dice, este es el origen del debate moderno que ya se está desactualizando, ojo, de entre derecha e izquierda, ¿no? Porque eran prácticamente los mismos principios, el racionalismo y la libertad individual que proponía Paine, ¿no? El desconocimiento a los poderes a los poderes autoritarios que provenían o emanaban del Estado, sean monarquías o sean otras formas de gobierno, y por el lado de Burke, el reconocimiento de la importancia de las instituciones, no de la revolución como proponía Paine, sino de la reforma gradual, que eso es lo que aboga el conservador, porque decimos el cambio es importante, pero tiene que ser gradual, porque todo cambio que sea muy radical siempre va a generar destrucción, no cambias, destruyes. Entonces, habría que entender también los orígenes de cada uno de ellos, ¿no? Ambos tenían padres que venían, que eran de diferentes religiones. La mamá de Burke era católica, el papá era protestante de la iglesia de Irlanda. En el caso de Paine, la mamá era protestante y el papá era cuáquer, ¿no? De hecho, varios de los escritos, cuando ves, por ejemplo, el Rights of Man o el Derecho del Hombre, ¿no? Common Sense, que fue ese panfleto sentido común incendiario que fue el que gatilló literalmente la revolución en los Estados Unidos, tiene elementos del protestantismo cuáquer clarísimos. Entonces, cuando salen los progres ahora a decir estos revolucionarios que no creían, muchachos, en el peor de los casos eran deístas, o sea, sí reconocían una autoridad, no eran ateos, ¿no? Para plantearlo de esa manera. Pero sí, obviamente, tú puedes encontrar ese origen de esta pugna actual que ya se está, ojo, que está agonizando desde mi perspectiva entre esta izquierda y derecha tradicional. ¿Por qué digo que está agonizando? Y hago una línea muy cortita y ya, si quieres, pues, vamos a otro tema. Porque ahora, como te decía, ya no es el objetivo la economía del mercado, o sea, la economía o la política, el Estado o el mercado. Es la redefinición y reconfiguración del ser humano. Ese es el punto. A través de ciencia y tecnología, que es ahorita el mantra del progresismo. Cuando tú resumes el progresismo, lo que vas a encontrar tanto de progres de derecha, los liberal progres, como progres de izquierda, zurdos, socialistas reciclados, es su adoración a la ciencia y la tecnología, su aversión a la religión, su relativismo exacerbado y su visión utilitarista, materialista y relativista del progreso. Entonces, esa pugnita, yo creo en el mercado, yo creo en el Estado, palidece frente a esta enorme cantidad de coincidencias. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué te digo que está cambiando? Ya no va a ser si vas a defender un modelo de mercado o un modelo de Estado, va a ser si vas a defender al ser humano como lo conoces hoy, al Homo sapiens, de lo que es hoy, a un Homo que lo que sea modificado a través de tecnología, sea con inteligencia artificial, sea con biogenética, etc. Y van a aparecer dos líneas desde mi perspectiva, y por eso te digo que está migrando este cambio ideológico. Vas a tener por un lado a los bioconservadores, ojo, bioconservadores, que van a mantener los principios del conservadurismo, esenciales, pero en ese respeto al Homo sapiens, y por otro lado vas a tener a un cogollo de transhumanistas, entre los cuales vas a encontrar a tecnoprogresistas, tecnoliberales, tecnolibertarios, posthumanistas, singularitarios, etc. Esto suena a ciencia ficción, pero esto es lo que se está viniendo. Y por eso, volviendo al principio, por eso es que se quiere destruir la historia. Por eso es que se están volando las estatuas, por eso es que están cambiando el lenguaje, porque esto es lo que quieren, un nuevo hombre. Miklos, pero la manera de enfrentar estas tendencias disgregadoras en la hipótesis de que tu planteamiento teórico sea correcto, ¿no? ¿No? Claro, es una hipótesis. ¿No? En la hipótesis, digamos, la manera de enfrentar esto es volviendo a las grandes tradiciones clásicas. Por ejemplo, el republicanismo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? A Trump se le critica de muchas cosas. Es verdad, Trump no es comprendido, además a veces produce rechazos, su estilo, su forma. Pero Trump está recuperando esta tradición republicana
esta tradición del capitalismo occidental y volviendo a sus fuentes. Por ejemplo, mira, cuando Trump pelea con China, lo que está diciendo es, le está diciendo a la Organización Mundial del Comercio, ¿no es cierto? Señores, el capitalismo occidental creció respetando los derechos de propiedad. ¿Cómo puede haber capitalismo sin derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo? Como si hubiera inventado la máquina de vapor o las versiones de la máquina de vapor, la electricidad, el foco de luz. ¿Cómo? Entonces lo que le dice a la Organización Mundial del Comercio, señores, ustedes están mirando el capitalismo chino que no respeta los derechos de propiedad. Eso es volver a la tradición republicana. Entonces, si los países, si el Reino Unido, si España, si América Latina vuelve a las grandes tradiciones republicanas, estas tendencias desagregadoras van a ser controladas y enfrentadas, ¿no crees tú? Por eso es importante discutir, creo yo, esto de conservadores, liberales, republicanos, no sé, Sí, ¿no? no, completamente de acuerdo. O sea, no quiero que se me malinterprete. No estoy descartando la importancia de estas ideologías. Estas ideologías son importantes en cuanto y en tanto entendemos al Homo sapiens como lo entendemos hoy, no esta versión reconfigurada a la cual se apunta. Ese es un punto. Lo otro, cuando tú me decías, es importante hablar de esto, sí, porque se tiene que hacer una distinción. La categoría derecha o nueva derecha no es una categoría tanto teórica, sino que yo diría de acción política. En cuanto esa categoría se utilice como una plataforma de acción política, me parece fantástico. Y ahí hay que hacer la división entre aquellos que son progresistas y aquellos que quieren mantener lo que tú mencionabas, las tradiciones, nuestras instituciones, la forma de vida que teníamos, aparte de eso, el respeto a la vida humana. Entonces, aquí hago una distinción importante porque no quiero descartar a los liberales y libertarios valiosos, que los hay, porque los hay, podemos y necesitamos necesariamente aliarnos, pero tienen que hacer una distinción fundamental. Su tema económico, su tema individualista va a ser irrelevante si es que ustedes son funcionales a la agenda, por ejemplo, del aborto, a todas las agendas trans, a todas aquellas agendas que tiendan a relativizar al ser humano. Ahí está el efecto. Entonces la gente dice, ¿cómo distingo yo al liberal del liberprogre? El liberal va a decir mercado, derechos individuales, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad, sí a la propiedad. El otro, el liberprogre, te va a decir sí al mercado, comunistas malos, vive el aborto, vive el movimiento LGTB, viva la liberación feminista. Esa es la distinción fundamental entre un liberal o un libertario, vamos a decir, que se planta sus banderas y diciendo vamos a defender lo nuestro, lo que tenemos, frente a esta corriente de liberales y libertarios funcionales al progresismo disolvente que se promueve de los organismos supranacionales y bueno, ya lo que hemos conversado antes. Bueno, mira, y finalmente, Miklos, hay que recuperar. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos, si bien estaban un grupo de ellos cerca a Penn, al final, cuando a todos les preguntaban si estaban organizando una democracia, todos respondían, no, democracia hubo en Grecia y al final de la República Romana cuando César cruzó el Rubicón. Nosotros estamos construyendo una república. Y ellos decían eso porque le tenían miedo a la dictadura de las mayorías. Claro, ¿no? A la dictadura. Por eso Tocqueville, que es uno de los grandes teóricos de la dictadura de las mayorías, escribió La democracia en América, este asociacionismo. La revolución en Estados Unidos fue empoderar las instituciones que se habían construido en varias décadas y siglos sin la corona. ¿No? Eso es más o menos. Entonces tenemos que recuperar estas cosas, no nos pueden ganar. Y finalmente, a nuestros amigos liberales hay que recordarles, pues, quién es realmente, cuál era la matriz filosófica de Heidegger. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, ahora yo veo que esta globalización que tú trabajas, este tema del transhumanismo, estos temas también empiezan a ser fundamentales, porque no puede ser que la libertad nació con la Declaración de los Derechos del Hombre, sobre todo en Estados Unidos, no en Francia, por una sola razón. Los padres fundadores creían que los hombres tenían el soplo divino. Entonces, de ahí nació la libertad. Entonces hay que proteger al más débil que está por nacer y al más débil que está por morir. ¿No es cierto? Si los republicanos no hacemos eso, entonces algo está mal. En fin, Miklos. No. Víctor Andrés, ha sido un placer lo que hemos estado hablando. O sea, mira, podríamos tirarnos horas con esto.
Para la gente que nos está viendo, un consejo, por favor, empiecen a leer sobre transhumanismo, empiecen a leer sobre tecnologías convergentes. Les recomiendo fervientemente inteligencia artificial, biotecnología, específicamente técnica CRISPR y nanotecnología. Entiendan esas tecnologías porque así van a entender qué es lo que está motivando todas estas destrucciones de estatuas, más lo que hemos mencionado, este cambio de lenguaje, todas estas ideologías trans, hacia dónde apuntan. ¿Por qué? Y aquí está la lógica para que no digan que uno es conspiranoico. ¿Quiénes están apropiándose de esas tecnologías? Los grandotes. Y Miklos, si eres dueño, ¿y cuándo sale tu libro sobre estas teorías, estas investigaciones que está desarrollando? no voy a poner fecha porque me matan, pero créeme que estoy trabajando al 1000% y lo voy a tener lo antes posible. Dios mediante, a fin de año ya lo tengo. Qué Dios bien. mediante. Sí, pero estoy Muy bien. trabajando aquí. Muy agradecido por esta interesante conversación. Podríamos seguir toda la tarde, pero ya no nos escucharía, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tratar de comunicar y de convertir en algo interesante en términos periodísticos la vida académica que tú desarrollas. Muy agradecido, Miklos, y seguiremos conversando. Nada, Víctor Andrés, un placer y fuerte abrazo y éxitos en tus emprendimientos y en tu trabajo. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.